Isaías capítulo 34 y capítulo 35 hablan acerca de Edom. Edom significa rojo. Edom era el pueblo descendiente de Esaú. Si recordamos en Génesis, Esaú vendió su primogenitura, el hermano de Jacob, pero el pueblo de Esaú vino a formar parte de la oposición al pueblo de Dios, y Isaías nos dice esto. Edom, en Números 20, capítulo 14, 20, versículo 14 al 21, encontramos de que los edomitas no dejan pasar al pueblo de Israel por su territorio, y ellos tienen que, cuando iban a la tierra prometida, ellos tienen que dar la vuelta porque Edom no los deja pasar por temor a que ellos conquisten la tierra, lo cual no era el plan. Pero desde ese entonces y desde antes hay enemistad entre el pueblo de Dios y el pueblo de Edom. Vivían en conflicto constante con el pueblo de Israel, deseaban poseer la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel, la tierra prometida, se oponían constantemente a ellos, hacían guerras con ellos constantemente, querían vengarse de ellos. En total, guerra, conflicto, envidia, y todas estas cosas era sinónimo de Edom, quienes querían erradicar al pueblo de Dios y que el pueblo de Dios no tuviera la tierra, que no tuviera bendición. Pero llega un momento en que por su crueldad, por su enemistad, por este antagonismo constante con el pueblo de Dios, esta crueldad que ellos demostraron al pueblo de Dios, llega un momento en el que Dios dice suficiente y Dios trae juicio hacia Edom. Y en el capítulo 34 de Isaías dice lo siguiente: Dios entonces se prepara para traer juicio a esta nación que se había opuesto al pueblo de Dios constantemente, que había estado en conflicto con el pueblo de Dios constantemente. Dios le dice en Isaías lo siguiente: porque en los cielos se abriga, déjeme leerlo otra vez, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Qué palabras más tremendas, qué palabras más llenas de terror. Dios mira a Edom, mira su acción hacia el pueblo de Dios, y Dios decide finalmente traer juicio a esta nación. Y si siguen leyendo desde el capítulo 34 hasta el capítulo 35, encontramos el juicio de Dios sobre esta nación, y encontramos cómo Dios va a tratar con ellos por toda la oposición, por todo el dolor de cabeza y crueldad que le han causado al pueblo de Dios. Entendamos esto: Dios defiende a los suyos, Dios ama a su pueblo, Dios los defiende, Dios pelea por ellos. Y aunque Edom había sido un clavo en el costado, una aguja en el costado, una espina en el costado, como sea que se diga, aunque ellos por mucho tiempo se habían opuesto al pueblo de Dios, Dios ahora se prepara para traer justicia y traer venganza sobre ellos y traer juicios, no solamente, escuchen, por lo que había hecho al pueblo de Dios, sino por la naturaleza de su paganismo. Entonces Dios se prepara, y pueden leer esto en casa, capítulo 34 en adelante. Dios entonces se propone a traer juicios y remover a Edom, que ya no opriman al pueblo de Dios, que ya no traigan al pueblo de Dios esa crueldad, ese antagonismo, esa envidia, esa violencia que ellos habían tenido en contra del pueblo de Dios. Miremos la aplicación, miremos los paralelos para nosotros el día de hoy. Edom quiere decir oposición. Edom es sinónimo con todo aquello que se opone a la obra de Dios y que se opone al pueblo de Dios. Tú y yo sabemos que hay cosas a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo cuyo trabajo es que tú como creyente, yo como creyente,
nosotros como hijos de Dios no disfrutemos de cumplir con la voluntad de Dios, que nosotros, tú y yo, no lleguemos a lograr el propósito de Dios en nosotros y a través de nosotros. No sé si te has fijado, pero el ser creyente, el declarar una fe en Cristo Jesús, trae división en veces a casa, trae oposición en el trabajo. Hay gente que se opone, pero sobre todo esto, la Biblia nos dice que tenemos un enemigo de nuestra alma. Y el trabajo del enemigo de nuestra alma es detener la obra de Dios en nosotros, es que no suceda. Es desviar nuestro corazón y ponerlo en cosas que no son Dios, que no nos llevan a Dios. Edom es distracción, Edom es la oposición espiritual manifestada en cosas alrededor tuyo que quieren detenerte a ti de lo que Dios no solamente tiene para tu vida, sino del propósito, del trabajo, de la obra, de la voluntad de Dios en tu vida. Tú eres, yo y tú, juntos, el pueblo de Dios, somos llamados, somos, como dice el apóstol Pedro, pueblo escogido, nación santa, sacerdotes que Dios ha escogido, nos ha llamado a compartir, a anunciar las virtudes de aquel, como dice el apóstol Pedro otra vez, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y al igual que el pueblo de Israel, tenemos un enemigo. Edom sigue activo, sigue en contra del pueblo de Dios, sigue en tu contra y en mi contra. Ahora escuchen, el trabajo del enemigo no es que perdamos el trabajo o que se nos arruine el auto o que tengamos problemas. El trabajo del enemigo más profundo es apartarnos de nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Es que lleguemos a un punto de incredulidad y desconfianza del amor de Dios en nuestras vidas y a través de nosotros. Edom es aquello que se opone constantemente a la obra de Dios en tu vida, sea a través de una persona, de una circunstancia, de un vicio con el que estás luchando, de un sentimiento, de una condición médica que no solamente afecta a tu cuerpo, sino que está afectando tu fe. Ese es Edom. Edom es lo que quiere aplastarte y apartarte de Dios completamente. Tú sabes cuáles son esas cosas. Yo sé cuáles son esas cosas en mi vida. Tú conoces esas cosas en tu vida también. El enemigo trabaja aunque nosotros no estemos al tanto de su obra. Por eso el apóstol Pablo dice que él no ignoraba las maquinaciones de Satanás. Él sabía que Satanás constantemente estaba trabajando en el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque si él detiene a Pablo, el evangelio, la misión que Dios le había dado, porque Pablo dice que su misión era llenar el mundo con el evangelio de Cristo. Si Satanás logra detener a Pablo con obstáculos, el evangelio en Pablo, la misión de Pablo, la obra de Pablo, la voluntad de Dios en el apóstol se iba a detener. Miremoslo de esa manera. Edom hace eso, es lo que constantemente se opone a la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. Y varios de ustedes, quizá como yo, hemos estado experimentando un Edom por mucho tiempo y parece que nunca se va. Esa tendencia, ese vicio, esas obsesiones, esos sentimientos, esos problemas, ese sentir dentro de ti, esa oposición en el trabajo, quizá en tu familia, en tu vecindario, con tus vecinos, no importa la fuente de donde sea. Parece en veces que el Edom tiene más poder que Dios, pero llega un momento en el que Dios remueve el obstáculo, remueve a Edom de en medio y salva a su pueblo y le da libertad y le da gracia. Y Isaías 34, Isaías 34, 35 nos habla de ese momento en el que Dios remueve ese obstáculo, en el que Dios se fija en tu circunstancia, en mi circunstancia, y Él trae venganza y retribución a aquello que ha estado oponiéndose en nosotros a la obra, a la voluntad, a la vida que Dios tiene para ti
y para mí. Y miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 35. Recuerden, Isaías 34, Dios le dice al pueblo de Israel, yo voy a traer la espada sobre Edom, yo lo voy a remover de en medio, yo voy a quitar el obstáculo que los ha estado oprimiendo, que no los deja avanzar, que constantemente está en oposición a ustedes, que constantemente está vengándose, envidiándolos. Yo voy a remover eso. Y en el versículo 35, el capítulo 35, versículo 1, entonces Dios empieza a decirles lo que va a suceder y qué es lo que Él tiene para ellos cuando Él remueva este obstáculo, cuando el enemigo se ha quitado de en medio, entonces ellos van a tener libertad completa. Y Él hace tres cosas. Primero, dice lo siguiente, versículo 35 del 1 al 2. Dice, se alegrará el desierto y la soledad. Escuchen, esto es cuando Dios se deshaga de Edom, cuando Dios traiga venganza sobre Edom, cuando Dios remueve ese obstáculo, cuando Dios venza a ese enemigo, cuando Dios lo saque y ya no esté más oponiéndose. Dice lo siguiente, se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fíjense en esto primero. El desierto, la soledad, lo incultivado, lo que no produce, lo que está solo, lo que no tiene fruto, lo que está estéril. Lo que Edom ha hecho es que ha arrasado con cualquier esperanza de florecer. ¿Cuántos planes han sido frustrados? ¿Cuántas cosas no están floreciendo en tu propia vida? ¿No estás cansado de vivir de esa manera? De siempre estar en un desierto en el que no hay abundancia, en el que no hay nada. Y Edom, el enemigo de nuestras almas, se roba todo esto. Bueno, Dios nos promete a través del profeta Isaías en el capítulo 35 traer gozo, traer alegría, hacer que florezca. Miren, sin la amenaza de Edom, las cosas empiezan a florecer. Los lugares desolados empiezan a fluir agua. Sin la amenaza y la opresión de Edom, Dios quita el decreto de tristeza. Dios trae alegría. Dios promete gozo para tu vida y Dios promete gozo para mi vida. Llega el momento en el que Dios remueve a Edom, y cuando lo remueve te das cuenta que el gozo que habías perdido está allí, que la alegría que te había robado está allí, y te das cuenta que Dios empieza a devolverte todas estas cosas. ¿Te ha dejado en un desierto toda esta situación en la que estamos pasando? Dios nos está diciendo hoy, no va a durar. Dios un día va a traer su alegría y su gozo. Dios va a remover a Edom. Dios va a remover los obstáculos que están impidiendo que tu vida florezca y que tenga fruto. Repito otra vez, el desierto se alegrará y la soledad. Qué bueno cuando el que está solo, cuando el que ha perdido, qué bueno cuando el que ha perdido mucho y se siente que no tiene más esperanza, y no importa cuán rodeado está de gente, todavía se siente solo. Qué bueno que el Dios que tenemos nos dice hoy que Él es el único que puede remover esa opresión de soledad y traer a nuestra vida, a tu vida, a mi vida, alegría. Parece imposible quizá, parece difícil para ti. A lo mejor tu pérdida y tu desierto ha sido tan profundo y tan grande que no encuentras razón, no miras en el horizonte más que ninguna razón por la cual alegrarte. Es que tienes que esperar que sea Dios quien traiga eso a tu vida. Es que Dios va a hacer que tú y yo probemos su gozo y su alegría en el desierto. Dios hace cosas maravillosas. La segunda cosa que sucede cuando Dios remueve Edom, miren lo que dice el versículo 2, el Líbano, el Carmelo y el Sarón. Versículo 2 dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo la gloria del Líbano,
les será dada la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Note estas tres cosas. Primero tenemos el Líbano, un lugar frondoso, un lugar donde había muchos árboles. Ahí iba la gente para recoger madera y poder construir. Luego tenemos el Carmelo. El Carmelo fue el lugar donde el profeta Elías venció a los 400 profetas de Baal. En el Carmelo fue donde descendió el fuego y ellos fueron derrotados y Dios mostró ser el Dios verdadero. Y si hablamos de Sarón, Sarón es un lugar fértil, un lugar con flora. Estas tres cosas son tan significativas para nosotros porque Dios promete lo siguiente: cuando remueva Edom, cuando Edom ya no esté oponiéndose y trayendo oposición al pueblo de Dios, entonces dice, la gloria del Líbano le será dada y la hermosura del Carmelo. Escucha, tenemos que nosotros, tú y yo, aprender a apreciar en nosotros la hermosura y la gloria de quien Dios nos ha hecho. Hay gente que a lo mejor ha hablado mal de ti, hay gente que te ha puesto abajo como menos, inservible, inútil. A lo mejor te han dicho que eres no muy importante. No importa lo que hayan dicho. Lo que Dios nos está diciendo hoy, en este momento, es que la gloria con la que Él nos hizo, la hermosura de quien nosotros somos, Él lo va a regresar. Pero me llama mucho la atención acerca del Carmelo porque, escuchen, el Carmelo, porque el Carmelo fue el lugar donde Elías venció a los profetas. Y de repente necesitas una victoria hoy. Necesitas una victoria hoy. A lo mejor no has tenido una victoria desde hace mucho tiempo. Dios te está diciendo en este momento, la gloria, la hermosura, vas a volver a sentir, vas a volver a experimentar victorias en tu vida. A lo mejor sientes que has estado perdiendo y el sentimiento no lo puedes sacudir. Lo que Dios nos está diciendo, creo yo, a través de la palabra, es que sea que haya sido el Líbano frondoso y con recursos, haya sido el Carmelo una persona que has experimentado victorias, pero hoy no las has experimentado, o Sarón, un lugar donde las cosas florecen y no has sentido eso en tu vida. Dios te está diciendo estas palabras: se te va a regresar tu hermosura, se te va a regresar tu gloria, pero no solo eso, vas a ver la gloria y la hermosura de Dios en tu vida. Cuando Dios remueve la opresión, cuando Dios saca a Edom, cuando Dios viene en contra de aquello que ha estado en contra de ti, eso es lo que va a suceder. Y la última cosa, el versículo 3 al versículo 7 dice lo siguiente, empezamos desde el 3. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Repito esas palabras, repítelas ahí donde estás en tu casa. Dios mismo vendrá y os salvará. Repite eso una vez más, Dios mismo vendrá y os salvará. Versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Otra vez Dios prometiendo traer agua donde hay sequedad, torrentes donde hay sequedad. Y esto es muy interesante. Los peregrinos que subían a Jerusalén desde lejos tenían que dar la vuelta alrededor de Edom porque obviamente no los dejaban pasar. No era muy agradable este viaje de dar la vuelta. Las manos se cansaban, las rodillas se empezaban a debilitar, los corazones se empezaban a desanimar por el viaje, por lo largo, por el calor, por muchas cosas. Y Dios nos da esta imagen, y creo que es una imagen puntual nuestra, tuya y mía. Somos viajeros que en veces
Cuando hay oposición, ¿no te parece que en veces tienes que dar la vuelta más larga y en el proceso de ir, en el proceso de esperar, las manos se cansan, las rodillas se cansan, los corazones se desaniman? ¿Cuántos de nosotros nos hemos desanimado esperando a Dios? ¿Cuántos de nosotros sentimos que estamos cansados, que nuestras rodillas ya no pueden caminar más? Los viajeros, los peregrinos que subían a Jerusalén experimentaban esto. Pero Dios les dice lo siguiente: esfuércense, no tengan miedo. Nuestro Dios viene a rescatarnos. Nuestro Dios viene a salvarnos. Nuestro Dios es quien va a afirmar nuestras rodillas. Nuestro Dios es quien fortalece nuestras manos. Nuestro Dios es quien nos anima desde lo más profundo de nuestro corazón. En veces Dios lo hace poniendo gente a nuestro alrededor, pero definitivamente Dios lo hace en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Tus manos están cansadas de levantarse y esperar y adorar? ¿Tus rodillas están cansadas de orar y pedir lo mismo? ¿Estás cansado de la jornada? ¿Tu corazón se ha desvanecido porque no sabes si Dios te va a responder? Hoy quiero decirte en esta noche de que Dios sí va a responder. Y como dice Isaías aquí, nuestro Dios, Dios mismo vendrá y Él nos va a salvar. Y cuando Él lo haga, versículos 5 al 7, dice que los ojos de los ciegos se abrirán, los oídos de los sordos oirán, los mudos van a hablar, los cojos van a saltar. Va a haber gozo porque Dios va a hacer algo extraordinario. Cuando hablamos de ciegos, sordos, cojos y mudos, hablamos de gente que ha sido paralizada. Hablamos de gente cuya fe ya no mira a Dios, cuya fe ya no escucha a Dios, cuya fe ya no mira a Dios, cuya fe ya no puede levantar su voz y adorar a Dios. Bueno, Él te dice hoy, si estás en ese lugar, en un lugar en el que ya no puedes ver a Dios, ya no escuchas su voz, ya no tienes ni siquiera las fuerzas para abrir tu boca y adorarle, Él te dice con estas palabras del profeta Isaías: yo vendré y yo te voy a salvar. Yo voy a hacer algo nuevo, yo voy a abrir ríos en la sequedad, yo voy a abrir torrentes en la soledad. Eso es lo que Dios hace. Y miren lo que dice: Dios nos va a enseñar un mejor camino. Dios nos va a llevar por un lugar seguro. Edom se opone. Edom te hace guerra. Edom no quiere que la voluntad de Dios se cumpla en ti. Edom es aquello que se opone a que tu fe crezca en tu Dios. Pero nuestro Dios nos dice esas tres cosas: cuando yo remueva la oposición, cuando yo traiga retribución a todo aquello que te ha hecho la guerra, primero tu desierto, tu soledad, lo que está estéril, yo lo voy a hacer que florezca. Segundo, el Señor nos dice: el Líbano, el Carmelo y el Sarón, donde ya no hay lugar, donde ya no hay recursos, yo voy a proveer recursos. Donde no han habido victorias, yo voy a dar victoria otra vez. Donde no ha habido fertilidad, yo voy a hacer que flores florezcan. Y la tercera cosa es que cuando remueva a Edom, Dios nos va a mostrar un camino mejor. Dios nos va a mostrar un camino seguro. Pero aquí está el asunto. Todos los días, a todo momento, Dios está removiendo Edoms. En todo lugar, en cualquier circunstancia que estés pasando, es Él quien remueve el obstáculo. Es Él quien te hace que tú puedas tener agua en el desierto. Es Él quien te da victorias una y otra vez. Es Dios quien te enseña el camino por donde tienes que ir. Sí, hermano, sí, hermana. Llega el momento en el que Dios remueve el obstáculo y Dios deja que tú pases libre, porque nuestro Dios se acerca a nosotros para salvarnos. Él no nos deja en ese lugar. ¿Cuál es tu Edom? ¿Cuál es el Edom
que entiendes que te ha atacado. ¿Es miseria? ¿Es oposición familiar? ¿Es en el trabajo? ¿Es quizá tus propios pensamientos? ¿Es a lo mejor algún pecado, alguna adicción que solo tú conoces? ¿Es externo? ¿Es interno? No importa lo que sea. Dios con su espada viene a remover, y cuando Él lo hace, nos da libertad. Y yo oro en esta noche de que tú disfrutes de esa libertad, de que hoy Edom sea removido de tu espíritu y que tu espíritu quede libre para mirar, para escuchar, para adorar, para saltar y para moverte en la dirección que Dios tiene para ti. Que hoy puedas subir más que nunca a su presencia sin ningún obstáculo, y que en su presencia Dios te dé el gozo y la alegría. Dios te haga florecer, que en el gozo, que en su presencia Dios te dé victorias. Que hoy sea ese día en el que tú miras con tus ojos a Edom siendo removido. Repito las últimas palabras que leímos en el versículo 5 y el versículo 6, perdón. El cojo saltará, cantará la lengua del mudo, los ojos de los sordos oirán, los ciegos podrán ver, porque tu Dios es tu Dios. Él es quien te rescata. Conmigo ora en este momento. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por ese profundo amor y cuidado que tú tienes. De repente hay unos en casa que se sienten que siguen con opresión, han estado luchando y sienten que el enemigo está ganando. Pero hoy tú nos das, creo yo, una promesa, que quien remueve esa oposición, ese obstáculo espiritual, lo que nos ha estado deteniendo de disfrutar de esa vida abundante que tú tienes para nosotros, tú remueves eso de en medio. Oro, Dios, que aún en este momento desiertos empiecen a brotar agua. Oro, Dios, que en Sarón algo comience a florecer, que en el Carmelo victorias comiencen a suceder, que en el Líbano recursos empiecen a surgir. Oro, Dios, para que el camino extraviado, Señor, se convierta en una senda en la que tus hijos puedan andar con libertad y seguridad. Oro esto, Señor. Los que tienen tiempo de no ver tu gloria, que la puedan ver. Los que tienen tiempo, Dios, de no escuchar tu voz, que hoy puedan escucharte, Espíritu Santo, claramente. Los que tienen tiempo de no levantar una adoración de lo más profundo del corazón, un clamor de lo más profundo del corazón, oro que hoy lo hagan. Los que han estado paralizados y se encuentran en este momento sin dirección, que salten de alegría, que sean conducidos por tu mano de poder. Oramos, Señor, en contra de Edom. Cualquier oposición que tus hijos han estado experimentando,
Oro por las oposiciones y opresiones en la noche. Oro por las oposiciones y opresiones del pensamiento, del sentimiento. Oro en contra, Señor, de las oposiciones y los edoms alrededor de tu pueblo. Dales una vez más la hermosura y tu gloria la puedan ver. Oro esto en el nombre de Jesús. Amén.